Bienvenidos a su canal, Devocionario Católico. ¡Qué alegría! Una alegría profunda, la verdad, compartir este espacio, un lugar que hemos diseñado especialmente para hacer una pausa en medio de todo el ruido cotidiano. ¡Qué tanta falta nos hace! Totalmente. Y sumergirnos en un análisis a fondo de un verdadero tesoro espiritual. Hoy tenemos sobre la mesa un texto que es, francamente, una joya invaluable para el alma. ¿Así es? Vamos a explorar las meditaciones de Santo Tomás de Aquino, pero nos vamos a enfocar de manera muy particular en aquellas reflexiones destinadas a la Cuaresma, la Semana Santa y el tiempo pascual. Una época riquísima. Y es importantísimo mencionar que esta maravillosa recopilación fue realizada por el padre Z. Mézard, de la Orden de Predicadores, y luego fue traducida de una manera sumamente hermosa al español por Luis M. de Cádiz. Ajá. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque, siendo muy honestos, a primera vista hablar de Santo Tomás de Aquino puede sonar a que... A que vamos a necesitar un diccionario inmenso. Exacto, un diccionario inmenso de teología a la mano y muchísima concentración para no perdernos en conceptos súper complejos. Claro, fíjate que es una percepción muy común y hasta comprensible. A Santo Tomás se le conoce por su rigor académico. Sí, imponente. Pero la belleza de este material en particular es precisamente que rompe con ese mito de inaccesibilidad. La misión de este recorrido que haremos hoy no es enredarnos en un manual teológico denso o en debates escolásticos que suenen lejanos. Para nada. El mismo padre Mézard lo explica maravillosamente en su prefacio. Lo que él hizo fue sumergirse en las inmensas obras de este gran maestro, el doctor Angélico, para buscar exclusivamente aquello que fuera lo más suave, lo más piadoso y lo más apropiado para alimentar la vida interior. Digamos, extrajo la esencia. Extrajo la esencia dulcísima de sus escritos. Para quienes nos acompañan hoy y a veces se sienten abrumados o, cansados de libros espirituales difusos. De esos textos donde uno fácilmente pierde el hilo. Ándale, esos meros. Aquí van a encontrar el pan de vida presentado de una forma sumamente concisa. Son ideas breves, de un estilo elevado, sí, pero clarísimas y llenas de devoción. ¡Qué maravilla! Y bueno, nuestra misión el día de hoy es extraer esos destellos de sabiduría que tienen un poder real para transformar el corazón. Me parece un enfoque sumamente necesario hoy en día. Sabiduría directa y al corazón, sin dar tantas vueltas. Y, para empezar este recorrido cronológico que nos marca el texto, me gustaría que nos situáramos mentalmente en el inicio de la Cuaresma. Un momento clave. Sí. El texto nos lleva a ese momento imponente en que Cristo se retira al desierto por 40 días y 40 noches. Al leer esto, surge una pregunta que creo que a muchas nos ha pasado por la cabeza alguna vez y que Santo Tomás aborda con una claridad impresionante. Ajá. ¿Por qué el Hijo de Dios, siendo la pureza misma, quiso someterse a ser tentado por el demonio? Suena paradójico. Fíjate que parece casi contradictorio que se expusiera voluntariamente algo así. Es una pregunta profundamente válida, y Santo Tomás la desglosa dándonos razones verdaderamente fascinantes que cambian nuestra perspectiva. A ver. Primero, nos dice que Cristo se expuso de manera totalmente voluntaria. De hecho, San Ambrosio, a quien Santo Tomás cita en el texto, sugiere algo que puede sonar atrevido. Dice que Cristo se fue al desierto casi para provocar al demonio. ¿Provocarlo? Sí, y tiene una lógica espiritual profunda. El demonio suele atacar con más fuerza cuando alguien está solo, aislado. Claro. Cristo entra en ese aislamiento deliberadamente para darnos un auxilio directo. O sea, Él vino a vencer nuestra muerte con su muerte. Y de la misma manera quiso vencer nuestras tentaciones enfrentando las suyas cara a cara. A ver, déjame ver si entiendo bien esta idea de provocarlo. Es como si Cristo entrara a la cueva del lobo sabiendo perfectamente lo que hace. Así es. Y no por ingenuidad, sino para desarmar la trampa desde adentro. Exactamente esa es la imagen. Y de base, en segundo lugar, para advertirnos a todos nosotros. Santo Tomás señala que si él, siendo la santidad encarnada, fue tentado justo después de su bautismo, Que es un momento de gran gracia. exacto, entonces nadie, por más avanzado que se crea en su vida espiritual, está libre de la tentación. De hecho, el texto nos recuerda que el demonio redobla sus ataques precisamente cuando alguien empieza a buscar la perfección o acercarse más a Dios. Es una advertencia para no confiarse jamás. Totalmente. Fíjate que eso choca un poco con la idea moderna
que a veces tenemos de que, pues si hacemos las cosas bien, la vida se vuelve automáticamente más fácil o libra de luchas. Uy, sí, una idea muy común. Es casi como un balde de agua fría que nos dice que no bajemos la guardia, que la lucha interior es parte del camino. Es una sacudida necesaria. Y ahí entra la tercera razón, que San Agustín menciona bellamente. Cristo se deja tentar para ser verdaderamente nuestro mediador, Ajá. dándonos no solo su gracia divina, sino un ejemplo humano palpable de cómo resistir. Nos da el manual táctico, por así decirlo. Y la cuarta razón, que personalmente encuentro conmovedora, es para darnos una confianza absoluta en su misericordia. Qué importante es eso. Al haber experimentado el asedio de la tentación en carne propia, claro, sin cometer jamás un pecado, tenemos a un Salvador que realmente puede compadecerse de nuestras flaquezas. Sabe lo que se siente el asedio. Qué consuelo tan grande para cualquiera que esté atravesando un desierto personal, saber que quien nos juzga es el mismo que conoce la dureza de la batalla. ¿Así es? Ahora, aterrizando este retiro en el desierto a una práctica concreta, el texto conecta todo esto con el ayuno. Un tema difícil hoy en día. Y siendo muy sinceros, en la cultura de hoy, donde todo es gratificación instantánea y comodidad, hablar de ayuno cuesta muchísimo trabajo. A veces se ve solo como una regla anticuada. Sí, se malentiende mucho. Pero Santo Tomás le da un sentido vital, muy lejano a sufrir por sufrir. Así es. Santo Tomás no ve el ayuno como un castigo, sino como una herramienta de libertad con 3 dimensiones muy claras. El texto explica que se ayuna, primero, para reprimir las concupiscencias de la carne. Ajá. Y aquí San Jerónimo usa una frase muy directa, indicando que al moderar la comida y la bebida, se calma la lujuria y se fortalece el dominio propio. Hagamos una pausa ahí para desmenuzar un término que a veces suena muy de diccionario: concupiscencia. Claro. Para ponerlo en palabras muy cotidianas, estamos hablando de esa inclinación casi automática que tenemos hacia lo material. Sí. Hacia el placer inmediato por encima de lo que realmente nos hace bien. Es una excelente forma de describirlo. Es como ese piloto automático que busca la comodidad o el placer terrenal a costa de la paz espiritual. Al ayunar, le ponemos un freno a ese piloto automático. Tiene todo el sentido. El segundo fin del ayuno es bellísimo. Se hace para que el espíritu se eleve con más libertad a la contemplación de realidades más sublimes. Ajá. Santo Tomás pone el ejemplo bíblico del profeta Daniel, que ayunó durante 3 semanas completas para poder tener la claridad mental y espiritual necesaria para recibir una revelación divina. Un cuerpo que no está pesado por los excesos permite un espíritu muchísimo más atento a la voz de Dios. Es decir, si estamos constantemente llenos de ruido, de comida, de estímulos, es casi imposible escuchar algo sutil. Es como intentar afinar una guitarra en medio de un concierto de rock. Una analogía perfecta. Y el tercer fin del ayuno es para satisfacer por los pecados. Aquí Santo Tomás rescata una imagen de San Agustín que es sumamente poética. A ver. Describe el ayuno como una práctica que disipa las nubes de la concupiscencia y enciende la luz verdadera de la castidad y la pureza en la mente. Es limpiar el parabrisas del alma para poder ver a Dios con total nitidez. Disipar las nubes. Qué concepto tan esperanzador. Ahora, avanzando en este tiempo litúrgico, el texto nos va acercando hacia los eventos de la Semana Santa. Sí, los días centrales. Y utiliza la famosa analogía del grano de trigo. Cristo dice que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, se queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Exacto. Santo Tomás nos explica que este fruto es la remisión de los pecados, la conversión de las almas y finalmente la gloria eterna. Pero para que todo ese fruto nazca, el grano tiene que ser triturado en la pasión. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Totalmente. Porque al revisar las fuentes, hay un detalle teológico que me dejó completamente asombrado sobre por qué el dolor físico de Cristo en la cruz fue el mayor dolor posible. Uno suele pensar, lógicamente, en la brutalidad de los azotes y los clavos. Que ya de por sí es terrible. Sí, pero Santo Tomás va mucho más a fondo, hacia algo que las fuentes llaman fisiología mística. Lo fascinante aquí es cómo el doctor Angélico une la teología más elevada con la realidad física más cruda imaginable. Él argumenta que efectivamente el dolor de Cristo sobrepasó cualquier dolor concebible y lo explica desde la complexión misma de su cuerpo. Ajá.
Recordemos que el cuerpo de Cristo fue formado milagrosamente por obra del Espíritu Santo en el vientre purísimo de la Virgen María. Esto significa, según Santo Tomás, que su cuerpo tenía una complexión absolutamente perfecta. Claro. Al ser una naturaleza física sin el más mínimo desgaste, sin las imperfecciones genéticas que nosotros heredamos por el pecado original, su sentido del tacto era el más agudo, el más delicado y sensible que jamás haya existido en la historia humana. A ver, quiero detenernos un segundo para asimilar esto porque está cañón. O sea, nos estás diciendo que no existía en él esa especie de anestesia natural que desarrollamos nosotros cuando el cuerpo se curte. Ajá. ¿O cuando nuestro sistema nervioso colapsa por el trauma? Su misma perfección física lo hizo infinitamente más vulnerable al sufrimiento, total y absolutamente. Cada golpe de la flagelación, cada espina rozando su frente, la perforación de los clavos en áreas tan saturadas de terminaciones nerviosas como son las manos y los pies, todo lo percibió con una intensidad lúcida y desgarradora. Híjole. Una que ningún otro ser humano podría siquiera soportar sin perder el conocimiento. Y a esta sensibilidad física extrema hay que sumarle el dolor interior, que era de una magnitud incalculable. Porque la angustia mental y espiritual también tiene un peso aplastante. Según entiendo del texto, él veía con total claridad todo lo que estaba asumiendo. Exacto. Su alma percibía con una lucidez divina la causa de esa tristeza. Estaba cargando literalmente con todo el peso, la oscuridad y la malicia de todos los pecados de la humanidad. ¡Qué fuerte! Y al mismo tiempo, sufría la traición y el abandono de sus amigos más cercanos y la ceguera de quienes lo estaban crucificando. Santo Tomás hace un apunte psicológico muy agudo. En nosotros, a veces un dolor físico extremo nos distrae de un dolor emocional, o viceversa. La mente se fragmenta para protegernos. Ándale, pero en Cristo no hubo esa mitigación. Él permitió voluntariamente que cada una de sus facultades experimentara el sufrimiento al máximo, simultáneamente, para lograr nuestra redención. Pero claro, si nos quedamos solo en la descripción de este sufrimiento tan extremo, podría parecer una tragedia sin sentido, casi una crueldad cósmica. Sí, y no es así. Santo Tomás es sumamente insistente en que tenemos que mirar el motor que impulsa este sacrificio. Y ese motor es una caridad infinita. El texto destaca una reflexión profunda del apóstol San Pablo que Santo Tomás retoma. San Pablo dice que difícilmente alguien está dispuesto a morir por un hombre justo. Claro. Tal vez, concede, alguien se atreva a dar la vida por una persona extraordinariamente buena, por un gran benefactor. Pero la prueba máxima, lo verdaderamente asombroso e incomprensible del amor de Dios, es que Cristo murió por los impíos. Por los pecadores. Murió por las mismas personas que le estaban clavando las manos. Murió por aquellos que le daban la espalda. Es un amor que sobrepasa cualquier estándar de justicia humana. Nos demuestra que Dios busca salvarnos no porque seamos perfectos, sino precisamente para rescatarnos de nuestra miseria. Rompe por completo nuestros esquemas. Nosotros estamos acostumbrados a amar a quien nos ama de vuelta, a quien nos cae bien. Este nivel de caridad nos invita a mirar a los demás de una forma radicalmente distinta. Totalmente. Y hablando de mirar las cosas con otra profundidad, a quienes aprecian los detalles en las narraciones evangélicas les va a fascinar cómo Santo Tomás desmenuza ciertos símbolos. Por ejemplo, la crucifixión entre los dos ladrones. Es una escena que hemos visto 1000 veces en el arte, pero pocas veces nos detenemos a pensar en la disposición del escenario. Es que en la escritura nada es fortuito. Santo Tomás analiza el contraste de intenciones en este hecho. Por un lado, la intención de las autoridades de la época era puramente difamatoria. Querían crucificar a Jesús en medio de criminales para asociarlo públicamente con ellos. Ajá, para que lo recordaran como un malhechor más. La providencia divina permitió esta configuración con un fin infinitamente más alto. Santo Tomás cita a San Agustín, quien nos regala una visión que cambia la perspectiva por completo. Dice que la misma cruz se convirtió en ese momento en un tribunal. Fíjate en eso. En el momento de mayor aparente debilidad y derrota pública, en realidad se está estableciendo el trono del juez supremo. Así es. En el centro está el juez. A un lado, a la derecha, está el ladrón que reconoció su culpa,
que creyó y fue salvado por la justificación de la fe sincera. Y a la izquierda, el que endureció su corazón, insultó y fue condenado. Increíble. En ese preciso montículo de tierra se estaba representando el juicio final que nos espera a toda la humanidad. La salvación y la condena, pendiendo de la actitud del corazón humano frente a la gracia. Tiene una escena tan imponente. Y hay otro detalle narrativo, justo después de la muerte, que las fuentes analizan maravillosamente, que es el sepulcro. El texto recalca que a Jesús lo pusieron en un sepulcro nuevo, labrado en la roca, donde absolutamente nadie había sido puesto todavía. Y de nuevo, Santo Tomás le saca un sentido dual muy rico a este dato. Tiene un nivel histórico y práctico muy claro. Era providencial que fuera un sepulcro completamente nuevo para evitar cualquier tipo de duda o confusión posterior. Claro, para los escépticos. Sí, si hubiera habido otros restos allí, fácilmente podrían haber argumentado que quien resucitó fue otra persona, o que hubo una confusión de cuerpos. Pero el significado espiritual que extrae Santo Tomás es aún más profundo. ¿Cuál es? Inmaculado. Y místicamente, nos dice el doctor Angélico, esto representa a Cristo escondiéndose por la fe en un alma renovada. Es decir, cuando nosotros pasamos por un proceso de conversión, cuando limpiamos nuestra vida interior, nos convertimos en ese sepulcro nuevo. Exactamente. Un espacio dispuesto para que Dios repose y traga vida nueva. Fíjate que esa idea de un alma que se vacía de lo viejo para llenarse de Dios me hace pensar en otro pasaje interesantísimo que mencionan las fuentes: el encuentro con la mujer samaritana junto al pozo. Un pasaje riquísimo. Sí, es un salto a otro momento del Evangelio, pero el simbolismo de la renovación interior es el mismo. En el relato, después de que ella habla con Jesús, sale corriendo hacia la ciudad y el texto dice algo muy específico: dejó su cántaro. Ese detalle del cántaro es uno de los pasajes más reveladores sobre lo que significa una verdadera transformación interior. Santo Tomás analiza cómo esta mujer, tras su encuentro con la verdad, asume de inmediato una postura casi apostólica. Ajá. Pero ¿qué significa profundamente que abandone el cántaro? El cántaro era su herramienta material, el objeto con el que intentaba sacar agua de las profundidades oscuras del pozo todos los días para saciar una sed temporal. Espiritualmente, Santo Tomás lo identifica con la concupiscencia del siglo. Ya veo. Es una metáfora de esos deseos mundanos con los que el ser humano intenta muchas veces frustradamente extraer felicidad y placeres de lo terrenal. Claro, es como cuando alguien de pronto descubre algo invaluable, un sentido de vida tan grande que las cosas materiales por las que se preocupaba ansiosamente de repente pierden importancia. Es como decir, ya encontré la fuente del agua viva, este balde de barro viejo ya no me sirve para nada. Lo has captado a la perfección. Al dejar el cántaro, ella se está desprendiendo de sus apegos desordenados. Olvida su necesidad física y corporal por el ardor de compartir a Cristo. Y la forma en que ella predica en la ciudad también es analizada por Santo Tomás, dándonos una lección magistral de cómo llevar el mensaje a otros hoy en día. Sí, porque no llega imponiendo reglas ni gritando condenas a sus vecinos, ¿verdad? Exactamente. Ella no exige que le crean a ciegas bajo amenaza. Su acercamiento es profundamente respetuoso y vulnerable. Les dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Llama a la comunidad con una invitación suave, casi intrigante. Venid y ved. Venid y ved, expone su propio pasado sin vergüenza porque la gracia ya había borrado el miedo al que dirán. Santo Tomás destaca que los invita a salir de la ciudad, que simbólicamente representa salir de la zona de confort y del amor exclusivamente carnal, para ir al encuentro personal con el Salvador. No impone la fe, invita a la experiencia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos reflexionado sobre el misterio del desierto. El sufrimiento físico incomprensible, los símbolos de la cruz, el sepulcro nuevo y esta mujer que deja su cántaro. Para la vida diaria de quienes nos escuchan, ¿cuál es el fruto real, tangible, de toda esta obra de redención que Santo Tomás nos ha estado desglosando con tanto cuidado? El fruto principal, el triunfo definitivo que nos explica Santo Tomás, es que la pasión de Cristo abrió de par en par las puertas del cielo que llevaban siglos cerradas a piedra y lodo. ¡Wow! Tenemos que recordar la gravedad de la historia de la salvación. ¿Por el pecado de nuestros primeros padres?
Y sumado a nuestros propios pecados, existía un obstáculo infranqueable. La entrada a la presencia plena de Dios estaba bloqueada para la humanidad. El texto nos recuerda un dato teológico fascinante. A ver, antes de la cruz ni siquiera los más grandes santos, profetas y justos del Antiguo Testamento podían acceder a esa bienaventuranza eterna de ver a Dios cara a cara. La pasión remueve ese obstáculo universal al saldar la deuda infinita con su sangre. Al abrirse el costado de Cristo en la cruz, se abrió la puerta del paraíso para todos nosotros. Es la restauración absoluta de nuestra amistad con el Creador. Nos devolvió en la entrada a la casa de la que nos habíamos exiliado. Así es. Ahora, si queremos aterrizar esa inmensa y gloriosa redención cósmica a nuestras interacciones de todos los días, el texto nos ofrece un puente perfecto llevándonos al momento de la última cena, específicamente al lavatorio de los pies. Un acto de una humildad sobrecogedora. Sí, Cristo, siendo Dios, se arrodilla, hace este acto de humildad extrema y nos deja una instrucción muy clara. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por supuesto, en nuestro contexto moderno ya no andamos con túnicas y sandalias por caminos polvorientos, así que Santo Tomás nos da la clave para aplicar este mandato hoy. Así es, y es una enseñanza profundamente retadora. Santo Tomás, apoyándose nuevamente en la sabiduría de San Agustín, desempaca el significado espiritual de lavar los pies para el creyente actual. Nos entrega 3 maneras concretas de llevar a cabo este mandato. ¿Cuál es la primera? La primera es lavarnos los pies perdonando las ofensas de los demás. Cuando alguien nos hace daño, cuando hay fricción, y nosotros decidimos conscientemente soltar el rencor y otorgar el perdón, le estamos lavando los pies espiritualmente al hermano. Estamos limpiando desde nuestro lado la mancha de esa ofensa que entorpece la relación. De vaya que eso cuesta trabajo en un mundo tan polarizado, donde parece que la norma es cancelar al que se equivoca o guardar listas de agravios. Es ir contracorriente, sin duda. La segunda manera es orando sinceramente por los pecados del prójimo. En lugar de adoptar una postura de superioridad moral o dedicarnos a criticar y murmurar sobre el que cae, el llamado es a interceder por él ante Dios para que encuentre el camino de la salvación. Lavamos sus pies con nuestras oraciones. Lavamos sus pies con nuestras oraciones. Estas 2 primeras acciones, nos dice el texto, son obligaciones comunes para todos los fieles sin excepción. La paciencia, el perdón activo y la oración intercesora son, entonces, la toalla y la palangana de agua en pleno siglo XXI. Una excelente forma de resumirlo. Y existe una tercera manera que Santo Tomás asigna específicamente a los sacerdotes, a los ministros de la Iglesia, que consiste en lavar los pies perdonando los pecados a través del sacramento de la reconciliación, utilizando la autoridad que Cristo les confió. Claro, a través de la confesión. Exacto. En su conjunto, el lavatorio de los pies es un llamado hermosísimo a erradicar el orgullo y a instaurar la misericordia en nuestras comunidades. Si el Rey del Universo se hizo siervo, es impensable que nosotros busquemos estar por encima de los demás. ¿Qué recorrido tan profundamente enriquecedor hemos hecho el día de hoy? Comenzamos acompañando a Cristo en el silencio y la dureza del desierto, comprendiendo que la tentación no nos es ajena y viendo en el ayuno una herramienta para limpiar nuestra mirada interior. Así es. Totalmente. Atravesamos el dolor inimaginable de la cruz, descubriendo que no fue un mero sufrimiento biológico, sino el estallido de una caridad divina dispuesta a darlo todo por quienes menos lo merecían. Comprobamos cómo cada detalle, desde el tribunal improvisado entre 2 ladrones, la pureza de un sepulcro nuevo, hasta un cántaro olvidado por amor a la predicación, nos habla de un Dios que busca incansablemente el consuelo y la salvación de la humanidad. Totalmente. Y concluimos maravillándonos de que, con las puertas del cielo finalmente abiertas, se nos invita a vivir esa misma misericordia lavándonos los pies a través del perdón mutuo en nuestra vida diaria. Si conectamos esto con el panorama general, debemos recordar el propósito que establecimos al inicio de nuestra charla. Estas meditaciones de Santo Tomás de Aquino, rescatadas con tanto celo por el Padre Messard, no están diseñadas simplemente para que acumulemos curiosidades teológicas o datos históricos para una conversación intelectual. No, para nada. Todo este conocimiento luminoso tiene un fin mucho más noble: transformar de raíz nuestra vida interior,
reavivar nuestra devoción frente al misterio redentor y hacernos plenamente conscientes del amor incomprensible que Dios nos tiene, para que nuestro día a día sea una respuesta viva a ese amor. Exactamente. Se trata de dejar que esta realidad nos cambie por dentro. Y para despedir este espacio de reflexión, quiero dejar a nuestra audiencia con una última imagen bellísima que también extrajimos de estos textos, algo verdaderamente profundo para que cada quien lo medite en el silencio de su corazón. Una imagen muy poderosa. Sí. Durante el momento cumbre de la crucifixión, sabemos que la Virgen María permanecía de pie junto a la cruz. Esto nos remite a aquella misteriosa profecía que el anciano Simeón le hizo en el templo cuando Jesús era apenas un bebé. Una espada traspasará tu alma. Comúnmente, y de manera muy acertada, imaginamos esta espada como el símbolo del inmenso y desgarrador dolor emocional de una madre viendo agonizar a su hijo. Claro. Sin embargo, Santo Tomás nos comparte aquí una interpretación adicional y fascinante de San Ambrosio. Él sugiere que esa espada mencionada por Simeón también representa la palabra de Dios. Es decir, esa espada simboliza la profunda prudencia, la fe inquebrantable y la altísima contemplación de María, quien se mantenía firme intentando acoger en su corazón un misterio divino inefable. El misterio de la redención. El hecho insondable de que el autor de la vida estaba muriendo para regalarnos vida. Así que la pregunta que dejamos sobre la mesa para quienes nos escuchan hoy es la siguiente. ¿Dejamos nosotros que la contemplación serena de este inmenso misterio, que esta palabra de Dios traspase verdaderamente y transforme nuestra propia alma en medio de nuestras rutinas cotidianas? Una pregunta para llevarse en el corazón. Nos despedimos con muchísima gratitud por el tiempo que han compartido con nosotros, animando a todos a mantener siempre vivo ese sentido de asombro, esa piedad profunda y el deseo constante de seguir acercándose al corazón de Dios. Que la luz y la paz de estas reflexiones acompañen siempre sus pasos. ¡Hasta la próxima!